dentro de unos minutitos. Mientras yo lo estoy con María Marta Salazar, porque como lo veíamos en titulares, queremos hablar de los permisos con o sin goce salarial. Ya sabemos que la vida da muchas sorpresas y de todo tipo. Y puede suceder que de pronto un familiar suyo se enferme y usted necesite un permiso laboral para poder cuidarlo, para poder atenderlo. Pero nos surge la duda de si podemos realmente tramitarlo, si podemos hacerlo con o sin goce salarial. Incluso nos puede dar temor de que podamos perder el trabajo. En fin, son varias preguntas y por eso está con nosotros la abogada María Marta, como ya se las había adelantado, para que nos ayude a desarrollar este tema. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Mari? Hola, muy buenos días, Fabiola, y buenos días pues a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Ya estuvimos unos minutos hablando de esto y de verdad que son muchas consultas las que siempre surgen y las situaciones. Pero ¿qué dice, por ejemplo, la legislación o el Código de Trabajo con respecto a estos permisos con o sin goce salarial? Claro, es muy importante tomar en consideración que el Código de Trabajo no establece y no habla sobre la regulación de los permisos sin goce de salario. Sin embargo, ya hay criterios del Ministerio de Trabajo, criterios de la Sala Constitucional, incluso de la Sala Segunda, que hablan de los permisos sin goce de salario. Entonces, no hay una regulación expresa en el Código de Trabajo como tal, pero se han llenado vacíos legales con jurisprudencia. ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes que usted en su experiencia como abogada recibe, verdad? Porque estábamos ahora comentando del caso de una mamá que necesitaba un permiso de 1 año sin goce para cuidar a su hijo. Esa entre muchas otras situaciones. Sí, claro. Vamos a ver, las situaciones más comunes que encontramos para solicitudes de permisos sin goce van a ser temas de enfermedad de un familiar, temas de cuidado de personas menores de edad, por ejemplo, temas de estudios, personas que necesitan tomarse un tiempo, un periodo sin goce de salario para poder estudiar. Digamos que estas son como las razones o usos más frecuentes que tiene una persona para solicitar estos permisos sin goce de trabajo. Igual van a haber muchos otros. Y en temas de salud prácticamente sí hay una cierta seguridad de que se vaya a otorgar cuando es un tema de salud. Vamos a ver, este tema hay que desmenuzarlo. Cuando una persona tiene ya un tema de salud y realmente esa enfermedad le está impidiendo trabajar, más bien yo no tengo que recurrir a un permiso sin goce de salario, sino a una incapacidad. Cuando hablamos de un tema de salud de un familiar, si es una persona, por ejemplo, que está padeciendo de cáncer en una etapa terminal, muy probablemente también pueda acceder a una licencia, no tendría que pedir un permiso sin goce de salario. Entonces les doy este tip tan importante. Cuando ustedes tengan que cuidar a un familiar que está en una condición de gravidez o una enfermedad en etapa terminal, ustedes pueden más bien acudir a una licencia y incluso se les va a pagar un subsidio. Entonces es muy importante que tengan esto en cuenta porque esto se tramita en la caja como si fuera una incapacidad. El médico es el que se la va a dar y entonces usted más bien no tendría que recurrir a ese permiso sin goce. Pero Fabiola, ¿qué pasa en los casos cuando la enfermedad no da para que me den esa licencia? Porque es una persona que tal vez no está tan enferma, el médico de la caja no me quiso dar la licencia, pero yo realmente sí quiero cuidar de esa persona y esa persona requiere de ciertos cuidados. La necesite también, a veces esa persona incluso está sola. Por ejemplo, el caso que comentábamos de esta mujer que tenía un bebé de 6 meses y ella quería tomarse un permiso sin goce de salario para cuidar a ese bebé. El bebé está bien, no tiene ningún problema de salud, pero ella quiere pasar ese tiempo con el bebé y es una razón personal que por lo menos para mí es de mucho peso, por la cual sí debería de poder acceder a un permiso sin goce de salario, porque es una personita menor de edad que está necesitando el cuidado de su mamá. Y la justificación es que no hay otra posibilidad de reemplazo. Exacto, la justificación no es válida. Es válido, porque recordemos que el patrono es el que decide si otorga o no ese permiso sin goce de salario. O sea, es decir, los trabajadores quedan en las manos del patrono y que de su buena voluntad y las posibilidades que tenga pueda brindar ese permiso sin goce de salario. En este caso, lamentablemente, el patrono le dijo a la trabajadora que al no tener nadie que la cubriera, entonces que no le iba a dar un permiso sin goce de salario. Y la trabajadora, ¿en qué terminó? Renunciando. Casi siempre entonces en todas las situaciones es el patrono quien decide realmente si otorga o no ese permiso, salvo un tema de salud.
Exactamente, cuando ya es, insisto, un tema de salud, pero de gravidez, va a ser o una incapacidad para la persona trabajadora o una licencia de cuidado que extiende la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahora, pongamos dos situaciones. Depende del tipo de permiso que se vaya a solicitar. Puede ser que lo pidan con goce de salario o sin goce de salario. ¿Cuáles son los requisitos para ambas solicitudes? Cada requisito más bien va a estar regulado dentro de cada empresa, dentro de cada institución pública, ya sea mediante un reglamento interno, mediante una convención colectiva, y va a determinar cada institución o centro de trabajo el procedimiento interno por el cual yo puedo acceder a ese permiso sin goce o hacer la solicitud. Pero generalmente usted siempre se va a encontrar que podrá el patrono otorgar, es decir, no estará obligado a, sino que podrá, o a discreción del patrono queda sujeto a este permiso sin goce. Entonces siempre va a quedar sujeto a la buena voluntad del patrono. ¿Qué es lo que uno recomienda siempre? Anticiparse lo más que pueda, dar la mejor justificación muy bien fundamentada del por qué realmente yo necesito exactamente ese permiso sin goce de salario. Y bueno, aceptar que si no me lo dan, el patrono lamentablemente, aunque no nos guste en algunos casos, pues tiene la potestad de rechazar esa solicitud de permiso sin goce. Y estábamos hablando también previo a la entrevista de que son importantes aspectos, por ejemplo, como la lealtad, la confidencialidad, el no trabajar con la competencia, si cuando se pide un permiso de esto, si se otorga y el patrono está confiando, ¿verdad?, en el trabajador. Exactamente, es muy importante mencionar que qué grave sería, por ejemplo, que un trabajador diga que necesita un permiso sin goce porque se va a ir a estudiar, porque se va a capacitar mejor incluso para regresar al trabajo, y cuando se da cuenta el patrono, el trabajador está trabajando en la competencia mientras tanto a ver cómo le va para ver si hace la migración del todo al otro trabajo. Entonces, por supuesto que se violentaría el principio de la buena fe, e incluso el patrono le puede decir al trabajador que inmediatamente regrese a sus funciones. ¿Y a qué se expone, por ejemplo? Se podría exponer, dependiendo de las condiciones del contrato, incluso a un despido sin responsabilidad patronal, porque si yo tenía una cláusula de no competencia, que no podía trabajar con la competencia directa o incluso hasta algún tipo, ¿verdad?, de empresa muy relacionada al giro comercial del negocio en el que yo estaba laborando, perfectamente podría pensarse que se podría despedir al trabajador, ¿verdad?, o hacer un procedimiento disciplinario porque se cometió una falta grave. Claro, si en este momento algunas de las personas que nos están viendo efectivamente tienen un familiar que requiere de su apoyo, de su ayuda, ¿cómo podrían empezar a tramitar ese permiso, Mari? Primero que nada, el paso número 1 es investigar, es decir, acudir al Departamento de Recursos Humanos o a la jefatura más cercana para solicitar cuáles son los lineamientos que tiene la empresa para poder realizar esa solicitud de permiso sin goce de salario y ver si cumplo con los requisitos, porque hay empresas o instituciones que taxativamente ponen los motivos por los cuales yo podría solicitar un permiso sin goce de salario. Entonces, si ya yo no estoy dentro de esas justificaciones o motivos por las que lo puedo pedir, ya yo sé que muy probablemente me lo van a negar. Puedo hacer el intento, pero porque lo peor que puede pasar es que me lo nieguen. Se puede hacer. Empezar por revisar los lineamientos de la empresa, entonces. Sí, y si ves alguna luz verde por ahí de que sí. Exacto, pero incluso, por ejemplo, hay licencias o permisos, más bien sin goce de salario, que por motivo de estudios te piden el programa de estudios de la universidad y la matrícula y comprobante de que de verdad vas a estudiar lo que estás diciendo que vas a hacer. Y es válido también. Y es válido, exactamente, porque como es una potestad también de la empresa otorgarlo, puede establecer esos lineamientos o requisitos para solicitarle a la persona trabajadora y que esta persona trabajadora cumpla con los requisitos. También me podrían pedir, por ejemplo, un dictamen médico que diga que a esa abuelita que tengo que cuidar o a esa mamá o a ese papá que tengo que cuidar, demostrar que realmente está enfermo o enferma. Sí, resultados de exámenes y demás, por supuesto, que aportan, ¿verdad?, la información. Un dictamen médico, ¿verdad?, que indique que la persona es mejor, que requiera de un cuidado, ¿verdad?, de supervisión, etcétera. Ahora, puede suceder también, María Marta, que yo pueda darme cuenta que algunos de mis compañeros sí le están dando ese permiso, pero cuando yo llego a tramitarlo, a mí no, y claro, que no me parezca justo. Ha pasado. ¿Sí? Y este caso, por ejemplo, de esta mujer embarazada, esta mujer que ya tiene un hijo de 6 meses que no le dieron el permiso sin goce, ha tenido todos compañeros que sí se los dieron. Lo que pasa es que hay que revisar las razones por las cuales a ella se lo deniegan y si son objetivas, porque en este caso, en el puesto de ella precisamente no encontraron una persona que la pueda suplantar en ese tiempo que ella estaba pidiendo. Habría que ver si en los demás casos, por ejemplo, es más sencillo
suplantar a esa persona, ¿verdad? O que entre los demás se pudieran de repente repartir tareas, etcétera. También dicen que nadie es irreemplazable. Más bien, entonces, eso es cuestionable, porque hay algunas empresas que hacen a veces la aseveración de que cualquiera es reemplazable, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, sí, para otorgar estos permisos, te dicen que no. Entonces, a veces queda como ese sinsabor para el trabajador, y aquí lo malo que no estamos a veces viendo es que cuando el patrono es muy inflexible para conceder este tipo de beneficios, no se da cuenta que en el trabajador está causando una decepción, una desilusión, y entonces el trabajador tenía mucha ilusión de que le dieran ese permiso sin goce para llevar a cabo un plan de vida, un proyecto personal o cuidar a una persona que realmente necesitaba ser cuidada. Y cuando se lo niegan, entonces lo que va a generar es un resentimiento también en el trabajador per se, ¿verdad? Que luego podría generar hasta un mal clima laboral y que la persona se vaya cansando de estar ahí porque, por ejemplo, esta trabajadora que tiene este bebé de 6 meses que le negaron el permiso sin goce, terminó renunciando. Entonces podemos llegar a un punto de quiebre del trabajador. Muchas gracias, María Marta, por ayudarnos con este tema, y sabemos que es de mucha utilidad. 8:45.